Seguro que os estáis preguntando, ¿otro coche radiocontrol? Pues sí, amiguitos, ya que creo que este es otro de esos juguetitos que merecen la pena. Y más por el precio por el que se pueden conseguir. Mira qué capacidad para subir riscos tiene esta bestia y qué potencia para subir algunas pendientes. Bueno, eso no es problema del coche, es del piloto. Algo que me sorprendió un montón es que este coche viniera en una caja tan sorprendentemente triste. Sí, lo habéis escuchado bien, sorprendentemente triste, de verdad. Por aquí tenemos el coche, el cargador para la batería del cochecito y el mando. El coche a primera vista sí que es verdad que no da una mala impresión. La amortiguación, tiene las ruedas de goma. Luego aquí tiene un neumático de repuesto que no sirve para nada. O sea, olvidaros. Menos mal que nos lo dijo el vendedor que tenía un neumático de repuesto ahí. La amortiguación, el sistema de amortiguación es independiente en cada rueda. Eso sí que por ejemplo me gusta un montón. Y funciona muy bien, o sea, para nada suena mal. No, o sea, eso que estáis escuchando ahí es vuestra imaginación. Esto, al igual que en el coche anterior, es algo que me llama muchísimo la atención porque un coche tan barato que tenga amortiguación en los 4 neumáticos, pues la verdad es que está muy bien. Esa flechita de ahí nos servirá para calibrar la dirección de nuestro coche radiocontrol. Este es el mando, que bueno, es de un plasticucho relativamente malo, el botón de encendido ya apagado y ese es el volante para la dirección. Tanto el gatillo como el volante son de clic, ni va por aceleración ni va por sensibilidad la dirección. El mando funciona con 2 pilas AA y al retirar este tornillo encontraremos la batería de nuestro coche radiocontrol. La batería es un modelo 14500 de 500 mAh, 3,7 voltios y tiene una duración de unos 30 minutos más o menos. Conectamos el mando, conectamos el cochecito y vamos a hacer algunas pruebas. Ahí podemos ver la dirección, que son de clic, no va por aceleración ni mucho menos. En este rango de precio no podemos pedir mucho más, al igual que la dirección es por clic. Ahora vamos a hacer unas pruebas de campo. Pero antes, como siempre, déjame decirte que si te está gustando el vídeo, algo que es de mucho apoyo es que te suscribas, le des like y actives la campanita para más vídeos como este. Y dejadme deciros que como me estáis pidiendo últimamente los enlaces de estos cacharritos, en la pestaña comunidad voy publicando diariamente algunas de las ofertas que me encuentro para que vosotros también tengáis al alcance de vuestra mano todos estos cacharritos. A pie de campo, la primera sensación que me llevé es que no era tan rápido como el coche azul que probamos anteriormente, el DK087, pero sí que tenía mayor facilidad para esquivar obstáculos. El DK87 a veces se atrancaba un poco más. Este, sin embargo, no, aunque a veces... pero bueno, eso es culpa del piloto. Sin embargo, ya digo, tengo la sensación de que la tracción es muchísimo mejor y tenía más capacidad para saltar obstáculos más pronunciados. Otra de las grandes ventajas que tiene es que si pinchamos no podremos utilizar el neumático de repuesto porque es de mentira, así que... tururú, a llamar a la grúa. No hay ventaja ninguna. Lo cierto es que me parece un buen coche. Este coche, al igual que el DK087, aguanta muy bien los golpes, pero lo cierto es que entre este y el DK087, el coche azul, yo os recomendaría que os fuerais a por el otro si lo que buscáis es un coche más veloz y si lo que buscáis es un coche más para saltar obstáculos, para que no se os atranque por entre medias del campo, podéis iros a este. A mí personalmente me gusta más el otro. Como os comentaba antes, la duración de este coche está en unos 30 minutos, es decir, tiene una duración similar al DK087, al coche azul. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que veo en este coche? Pues la primera es la duración de la batería, que tenga 30 minutos de duración. La segunda, que tenga esa amortiguación en las 4 ruedas. El precio es otra de las ventajas. Desventajas, la caja cochambrosa en la que viene. ¿Nos sirve de algo la caja? No nos sirve de nada, pero cuando recibes el paquete en una caja tan cochambrosa, lo primero que piensas es ¿qué habrá aquí dentro? Tengo miedo. Ahí tenéis el precio, a mí me costó 9 euros con algo, más no pagaría. Os leo en la caja de comentarios qué os ha parecido este coche radiocontrol. Y como siempre, si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete, activa la campanita y nos vemos la semana que viene. Portaos bien, que ya me porto yo mal.